Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo se obtienen las reflexiones de una función. Básicamente la reflexión de una función es el reflejo de esa misma función. Esto se puede ver de forma más fácil de forma gráfica. Digamos que yo pongo lo que sería una función con esta dirección. Es una función lineal la cual va ascendiendo. Para obtener yo el reflejo, imaginemos que yo coloco lo que sería un espejo y observo cómo se ve el reflejo precisamente de lo que sería una función. Puedo colocarlo en el eje de las X o puedo colocarlo en el eje de las Y, o inclusive puedo colocarlo en el origen de lo que es la función. Para realizar o obtener lo que serían los reflejos de estas funciones podemos aplicar esos tres métodos. En el primero, digamos que lo que yo quiero es obtener el reflejo de la función con respecto al eje de las X. Vamos, yo pongo mi espejo aquí y lo que quiero ver es cómo se puede reflejar esa función. Básicamente lo que tengo que hacer es simplemente hacer la función negativa. En este caso, una vez que grafique la función ingresando valores positivos, me va a dar como resultado este tipo de gráfica. Un reflejo de la función original con respecto al eje de las X. En este caso, estamos cambiando la dirección hacia este lado. En el otro caso, si yo quiero obtener lo que sería el reflejo de mi función original con respecto al eje de las Y, lo que voy a hacer es cada valor de X lo voy a hacer negativo y cada valor negativo lo voy a ingresar dentro de lo que sería la función. Esto, una vez que ya obtengo los valores, me va a dar como resultado una función que va a apuntar en esta dirección. En este caso, el reflejo se está dando a lo que sería la izquierda. Y en este caso tendría yo el reflejo de lo que sería mi función original con respecto al eje de las Y. Puedo yo obtener también lo que sería el reflejo de la función original con respecto a su origen. En este caso, este sería el punto de origen. Si yo les tengo, sería hasta aquí. En este caso, lo que yo hago es, cada valor que yo ingreso dentro de la función, le cambio el signo o lo multiplico por un signo negativo. Y, de la misma manera, la función en sí la voy a cambiar el signo. La voy a cambiar a un signo negativo. Una vez que grafique todos los valores que estoy ingresando de esta manera, me va a quedar una función de esta manera, que va a apuntar hacia abajo. En este caso, lo que estamos haciendo es hacer el reflejo, colocar el espejo aquí y reflejar la función con respecto al origen de lo que sería la función matemática. A continuación lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo y lo vamos a alimentar con datos y lo vamos a presentar en una hoja de Excel. Continuando con la serie de ejemplos en los cuales estamos viendo cómo realizar la reflexión de distintas funciones, en este caso vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos f de x igual a 4 menos x elevado al cuadrado. Para este ejemplo también se nos proporciona lo que serían los datos de x. Y de ahí, bueno, tenemos que calcular lo que sería la reflexión con respecto al eje de las x, la reflexión con respecto al eje de las y y la reflexión con respecto al origen de la función. Para ello, bueno, tenemos lo que son las reglas con las cuales podemos obtener cada una de estas reflexiones. Y básicamente lo primero que tenemos que hacer sería obtener lo que sería la función parental y su gráfica. Para ello, bueno, calculamos lo que son los valores de y. Aquí también se nos menciona que los valores de y van a ser iguales a los que se obtengan a través de la función f de x. De ahí entonces, bueno, en la función parental colocamos igual, vamos a calcularlo. Vamos a calcular el valor de y. En este caso sería 4 menos el valor de x. Bueno, seleccionamos la celda elevado al cuadrado. Entonces le doy enter y tenemos el primer valor para y. Arrastro la celda hacia abajo y calculamos para todos estos datos. A continuación lo que voy a hacer es graficar. Selecciono los datos nuevamente, le damos insertar, nos vamos a gráfica de dispersión. O escogemos una en la cual se nos unan los puntos por medio de una línea para visualizar lo que sería la función unida por una línea.
Y después vamos a calcular lo que sería la reflexión de esta función con respecto al eje de las x. En este caso nuestra función está abajo. Si lo colocamos al espejo, se vería esta misma función hacia arriba en forma de una u. De ahí entonces, bueno, lo primero es obtener los valores de x. Los valores de x van a ser los mismos, entonces simplemente los selecciono y le doy enter. Arrastro nuevamente y creo mi columna para los valores de x de esta función. En este caso, recordemos, es la función cuando es la reflexión con respecto al eje de las x. En este caso, la regla nos dice que los valores de y van a ser igual a menos la función, en este caso va a quedar con signo negativo. De ahí entonces, bueno, sería igual a menos la función. Entonces nuestra función habíamos dicho que quedaba como 4 menos lo que sería el valor de x elevado al cuadrado. Pongo 2, cierro el paréntesis. Si se fijan, el paréntesis engloba lo que tiene la función, que es 4 menos x al cuadrado. Y el signo menos está fuera del paréntesis, como lo indica la regla. Entonces simplemente le doy enter. Se vuelven positivos y lo que hago es arrastrar hacia abajo. Una vez que tengo esto, el siguiente paso sería agregar esta función dentro de mi gráfica. Me voy otra vez a la opción de filtro de gráficos, seleccionamos datos, agregamos una serie, me voy a lo que sería el título, después me voy nuevamente a lo que sería el valor de las x y me voy al valor de las y. Selecciono y arrastro, ok, le voy a aceptar. Y nos aparece lo que sería nuestra función reflejo con respecto al eje de las x. Se fijan, es una u que está haciendo el reflejo de lo que es nuestra función original. Perfecto. En el siguiente caso, bueno, aquí es donde se pone un poquito más difícil, simplemente es el razonamiento. Se nos pide calcular lo que sería la reflexión con el eje de las y. El espejo estaría en el eje de las y, pero lo que va a suceder es que como está en el eje de las y, al momento de hacer el reflejo, lo único que vamos a hacer es una especie de rotación. Realmente nos va a salir la misma función que la que tenemos en este caso con respecto al eje de las y originalmente. Esta sería la parte de abajo. Nos va a salir la misma función que la parte de abajo y se va a sobreponer sobre la que está aquí. Entonces lo que va a suceder es que vamos a crear una función. Obviamente el siguiente color que sigue al momento de agregarla va a ser el gris y se va a sobreponer sobre lo que sería la función original, en este caso la de color azul. De ahí entonces, bueno, vamos a realizarlo. Aquí la función, bueno, la regla nos dice que va a ser igual a menos la función en la cual estamos agregando los valores de x pero con signo negativo. De entonces, bueno, primero tenemos que convertir los valores de x en signo negativo. Le doy clic, le doy igual, le doy enter y arrastro hacia abajo. Al aplicar el signo negativo, los signos van a cambiar. El siguiente paso sería entonces aplicar la regla. Nos dice que la reflexión con respecto al eje de las y va a ser igual a y igual a f con respecto a menos x. En este caso primero tenemos que hacer un poco de álgebra y aplicar lo que será la regla. En este caso, como estamos ingresando valores de menos x a la función, lo indicamos aquí como f paréntesis menos x. Después sustituimos y esto nos va a quedar como igual a 4 menos entre paréntesis menos x elevado al cuadrado. Porque estamos alimentando la función con valores negativos. De ahí entonces, bueno, realizamos la operación, sería igual a 4 menos, abro un paréntesis, menos lo que sería el valor de la vamos a seleccionar, bueno, puedo seleccionar directamente la menos x elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y le doy enter. Ok, bajamos o arrastro lo que sería la celda hacia abajo. Y el siguiente paso sería simplemente agregar esta función dentro de mi gráfica. Otra vez me voy a seleccionar datos, agregamos una nueva serie, le ponemos el título, sería le agregamos los valores de x, serían los de x negativa, agregamos los valores de y, son los que estamos aquí, que acabamos de calcular,
y le doy clic y le doy aceptar. Obviamente, como es la reflexión con respecto del eje de las Y, se me está sobreponiendo lo que es mi nueva función sobre la función original. Vamos, nuevamente, esto es como un disco, y al momento de yo girar un disco o sacarle la imagen o el reflejo desde la mitad a un disco, me va a dar la misma forma. Por eso se sobrepone la gráfica. En el último caso se nos pide la reflexión con respecto al origen. En este caso va a suceder exactamente lo mismo. En este caso el origen está aquí. Vamos a obtener la misma gráfica que si realizáramos el reflejo con respecto al eje de las X. Nuevamente, porque este es el origen, y si coloco el espejo con respecto a esto, es el mismo eje que corresponde al eje de las X. De ahí entonces, bueno, lo primero que vemos es que la regla nos pide calcular los valores de y iguales a menos la función en la cual estamos ingresando valores negativos de x. Entonces primero calculamos los valores negativos de x, entonces menos los valores de x originales, le doy enter y luego arrastro hacia abajo. En este caso, bueno, la regla nos queda como menos la función negativa o menos f de x, en la cual estamos alimentando valores de menos x, va a ser igual a menos, abro un paréntesis, la función en este caso que es 4 menos, otra vez, abro otro paréntesis, en la cual voy a poner lo que serían los valores de menos x elevado al cuadrado, y cerramos paréntesis. Realizamos la operación en la celda, la que ya tenemos indicada aquí arriba. Antes yo recomiendo siempre realizar un poco de álgebra antes para podernos simplificar las cosas y poder realizar lo que sería las operaciones. Si yo quisiera hacer todas las operaciones directamente en las celdas, se puede, pero a veces no sé, es un poco más fácil cometer errores. Entonces les recomiendo realizar un poco de álgebra antes y simplificarse los pasos para ya nomás realizar pasos muy sencillos en las celdas. Entonces nos quedaba como menos, abro un paréntesis, nos queda 4 menos, abro otro paréntesis, el valor negativo, el que acabamos de calcular, lo selecciono, elevado al cuadrado, cierro paréntesis. Ojo, cuando realizo operaciones con paréntesis, al menos en las hojas de cálculo, siempre debo estar tomando cuidado de siempre cerrar todos los paréntesis. Si yo abro un paréntesis, tengo que cerrarlo en algún lado. Y la forma más sencilla de comprobar que todos los paréntesis están cerrados es simplemente contarlos. O sea, si yo tengo 2 del lado izquierdo, debo de tener 2 del lado derecho. Entonces, con eso ya tenemos asegurado que nuestra operación se va al menos realizar y no nos va a marcar un error. Entonces ya con esto ya tengo la operación, le doy enter. Para que se repita las mismas operaciones a lo largo de la columna, simplemente arrastro y tenemos lo que serían los datos para y de la reflexión. Ahora simplemente tenemos que agregar estos datos. Selecciono la celda, le doy otra vez a filtro de datos, seleccionar. En este caso agregamos una nueva serie, agregamos esta, en este caso cuando es la reflexión con respecto al origen. Agregamos los valores de x, de menos x en este caso. Y agregamos los valores de y que acabamos de calcular. Lo selecciono, le doy clic y le doy aceptar. Obviamente, nuevamente, como es la reflexión con respecto al eje de las, respecto al origen, que para fines prácticos es el mismo que el eje de las X, nos va a dar esta gráfica. O sea, es su reflexión, pero a final de cuentas es la misma y se sobrepone sobre la que ya habíamos calculado. Vamos a arrastrar un poco para que se vea un poco mejor. Se lo voy a quitar. Y con esto, bueno, ya hemos terminado este ejemplo de cómo realizar las reflexiones de una función con respecto al eje de las X, el eje de las Y y al origen. Como les menciono, lo más difícil es primero tener cuidado con los signos. Los signos son muy importantes porque son los que van a determinar que se vaya hacia un lado o hacia otro. Hay que tener cuidado con el planteamiento cuando lo hacemos la sustitución de la función original a lo que es la regla. Hay que tener cuidado de que si estoy ingresando valores de menos x, aquí también lo tengo que hacer menos x. Y básicamente es todo. Realmente no es muy difícil, es relativamente sencillo. Tal vez otro consejo sería también
checar un poco lo que sean las fórmulas en Excel para poder realizar esta clase de gráficos. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienes más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales.